Ingresemos a cámara frigorífica, ¿sí? Ingresamos a cámara frigorífica. En este caso utilizamos cualquiera de los dos asistentes, ¿sí? Use el asistente para definir la carga térmica de la cámara frigorífica. Ya, ¿qué es la carga térmica? Es la cantidad de energía que nuestra cámara debe suministrar para reducir la temperatura dentro de una zona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de las cargas térmicas se consideran personas, luminarias, ventiladores, motores. ¿Por qué? Porque todos estos dispositivos, ¿sí?, transfieren calor hacia nuestra cámara, ¿sí? Entonces, de esta cámara, ¿qué es lo que pasa? Aumenta su temperatura poco a poco en función de las personas, en función de las luminarias, en función del producto que ustedes vayan a refrigerar, ¿sí? Entonces, venimos acá. Ya, disculpe que le interrumpa. Dígame nomás. Ya, es que nosotros va a contener, almacenar leche líquida, o sea, no es cartón, nada, sino líquida. No está bien dicho, es que esa sería la cámara de almacenamiento del producto ya terminado. Pues nosotros vamos a la parte inicial donde que primero entra el producto. Se almacena el producto a 4 grados centígrados, es la temperatura que para se que inicie almacena el leche. proceso. Ya, entonces, lo que nosotros vamos a suponer en este caso, porque si no nos tocaría hacer otro análisis, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos bombonas de leche, ¿sí? Y estas bombonas de leche vamos a ingresar a la cámara, que es lo que más fácil en este punto, ¿sí? En esta situación, ¿sí? Porque ¿cómo ellos disminuyen la temperatura? O si alguien ha visto alguna aplicación. No sé, pero... O sea, nosotros lo conocíamos, era como un contenedor que funcionaba así como bomba de calor, más o menos, con compresor. En ese caso, podemos hacer nosotros como si fuera una cámara pequeñita, así como el refrigerador, sí, así como un refrigerador, ya, muy bien. Lo que sí necesitamos es determinar la carga térmica. Entonces, aquí este programa nos va a ayudar a determinar esta carga térmica. ¿Qué es la carga térmica? Es la capacidad de nuestro refrigerador. ¿Estamos? Sí. Ya. Ahí usted dijo que calculamos las medidas y nosotros le calculamos cuánto va a contener. Ya. Ajá. Muy bien. Entonces, las medidas. Aquí nos da las dimensiones. Ustedes ingresan aquí las dimensiones, longitud, anchura o altura. ¿Estamos? Sí. Ya. Luego, a ver, ya. Luego, la temperatura ambiente. Esto ya lo tienen, sí, ¿cierto? Sí. La temperatura del suelo. ¿Sí? Una promedio, ya, muy bien. Entonces, como vamos a suponer que esta cámara, ¿sí?, va a estar aislado para todas las superficies, también para el suelo, ¿ya? Entonces vamos a decir que el suelo está aislado, ¿sí? Ya. La humedad relativa promedio, ven la humedad relativa de Riobamba, ¿sí? Buscan en internet y luego me adjuntan la referencia. ¿Estamos? Ya. Vamos a dar siguiente. ¿Cuál es el producto que vamos a lácteo sería. Eso, correcto, la parte del lácteo, sí. ¿Cuánta carga diaria? Tiene 800 litros, pero 800 litros tiene el volumen interno de capacidad del tanque, tiene 800 litros. Y entonces ahí hay que, en función de la densidad, sacar los kilogramos, sí. ¿Ya? Porque aquí nos dan kilogramos, ya. Entonces, tenemos aquí los kilogramos. Luego, la temperatura a la cual va a ingresar la leche, porque no es la misma que la temperatura ambiente. Ya, entonces... ¿Sí? Ya. Y luego ponemos siguiente. Sí, esto es muy cómodo para nosotros. Entonces, ahora las condiciones de la cámara. ¿A qué temperatura debe estar la leche? A 4 grados. A 4 grados. ¿Cuál sería la humedad relativa? Esto sí, también un promedio, ¿sí? Porque como va a ser un tanque almacenado, esta humedad relativa también sería el de la leche, pero una promedio, ¿sí? En este caso no lo vamos a tomar mucho en cuenta porque vamos a contener la leche. ¿Cuántas horas de trabajo vamos a tener que refrigerar? Por ejemplo, en estas bombonas solo necesitamos refrigerar 10 horas. ¿Por qué? Porque lo demás vaciamos y se distribuye. 4 horas o 10 horas, o hay situaciones que tenemos que poner 24 horas. Entonces, ahí las horas de trabajo, de funcionamiento de nuestro sistema. ¿Ya? ¿Todos ahí? Ese también tenemos. Ya, muy bien. Entonces, aquí ustedes ya le introducen, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner el tipo de paneles. Poliuretano mismo, por lo general se componen de esos congeladores de este material, nos estamos viendo. Entonces, aquí poliuretano, ya. Luego, vamos a suponer un espesor.
Entonces vamos a revisar el espesor. Si tenemos, ya, muy bien. El espesor, Entonces, pregunta que ¿el espesor es del material o del material. del poliuretano? Ah, Sí. ya. Era 60. ¿no? Sí, 60. Ya, Es que eso no sabía. Ya. ya. Y luego ponemos seleccionar, ¿ya? Y observen, ya tenemos la cámara, ¿sí? Entonces, aquí, este tipo de sistemas utilizan el refrigerante 134A o cualquier otro que ustedes tengan. ¿Por qué? Porque necesitamos, con esta ayuda del refrigerante, disminuir la temperatura, ¿sí? Entonces, verán, le pongo anterior, ustedes aquí revisan todos los datos. Aquí ya les da para revisar los datos, ¿sí? Y ponemos siguiente. En este ponemos, ¿qué región? Sudamérica, ¿sí? Luego, aquí tenemos el refrigerante, típicamente 134, o el que ustedes tengan. 200 R22 salió que se construye en esa máquina. El R, no. R22 sale aquí. Creo que- R, Tenemos sí. que modificar No, eso. pero mejor el R134. El R22 ya está desactualizado, ya no se utiliza, Entonces ¿sí? ya es antiguo. Pero es del R134, ¿sí? Es el sustitutivo de este. Ah, de ¿ya? este. Sí. Bien. Luego, vamos al siguiente, ¿sí? Sí, aquí, bueno, es algo, unos instrumentos añadidos que de ley tienen que tener la cámara, pero bueno, no nos vamos a centrar en esto, ¿sí? Y damos siguiente, ¿sí? Y ponemos seleccionar. Ya, ahí esperamos un ratito. Ya, ¿qué observamos? Nos da ya la unidad condensadora, el controlador, ¿sí? Y lo que a nosotros nos interesa, acá, es la potencia total, ¿sí? Aquí observamos refrigerante, la capacidad de refrigeración, 3.049. La temperatura exterior, la temperatura de condensación, ya nos da el COF y todo, ¿sí? Esto es el primer paso. Estamos ya. ¿Se instalaron el siguiente? ¿No? No, ¿Qué pasó de último? Sí. No, porque recién me llegaron los mensajes. Ya, entonces, ¿hasta aquí está bien? Sí. Ya. Lo que necesitamos aquí es la capacidad frigorífica, ¿sí? Es de 3.049 en función de los datos que hemos estado siguiendo. A ustedes les va a salir diferente. ¿Estamos? Ya. Esa es la capacidad de nuestra cámara. Ya, les voy a abrir en mi computadora. Ya no. Ya no, porque necesitamos el... Entonces hasta este punto vamos a llegar en el programa de Sí, de aquí hasta este punto, solo la parte de la cámara. Déjenme ver. Entonces esto que le diseñé aquí con esta medida no me sirve para nada ya. No, porque no nos permite determinar la capacidad frigorífica, que es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Ya, chicos, no me estén grabando a mí. Dame acá. No, pero Sí, te vas que a- luego yo aparezco en los videos. son anexos, sí. No, mentira. ¿Sí? Ya. Venimos acá. ¿Estamos? Ya. Ya. Entra directamente este es el programa frío, ¿sí? Ingresan acá, frío 2.1 exe, ya. Lo que pasa es que ya lo abrí. Ok. Ya estamos aquí. Entrar al programa, ¿sí? Y directamente ingresa. Y aquí vamos a la parte de ciclos. Ya. En la parte de termodinámica, para el trabajo que ustedes van a hacer, ¿sí? Vamos a evaluar, ¿sí? El rendimiento de nuestra cámara, ¿sí? Con diferentes refrigerantes. Ya. ¿Qué observamos en la parte superior? Los refrigerantes. Nosotros tenemos el refrigerante. Entonces vamos a variar. Entonces van a consultar 4 refrigerantes que se utilicen en sistemas de refrigeración. 4. ¿Estamos? ¿Cómo? ¿Cuál ¿Sin es? sistema o con sistema? En sistemas de refrigeración, en sistemas. Entonces, y aquí lo tienen. ¿Sí? Les va a salir muchos de los que están acá. ¿Estamos? Sí. Ya. Luego, venimos acá. Esta es la variación de presión de aspiración, que lo vamos a poner de 0, ¿sí? O, si es el caso, también de 3 bar, pero en este caso 0. El recalentamiento no útil, sabemos que... Espérense un ratito su... Dentro de un sistema, ¿sí? Tenemos aquí un sobrecalentamiento, ¿sí? Y una vez que ingresa acá,
tenemos un subenfriamiento. ¿Estamos? En el subenfriamiento puede ser de 3 grados Celsius o 5 grados Celsius. ¿Estamos? Ya. Entonces, cualquiera de esos dos parámetros, pero que ese parámetro sea constante para todo el análisis. ¿Ya? Ya. Luego, el recalentamiento útil también. En este caso, o es 5 o es 10. ¿Qué les pide? Les pide aquí y les pide acá. ¿Sí? Tiene que ser el mismo. No el mismo, pero se considera entre 5 y 10. 5, 8, 10 puede ser, ¿sí? Ya. La temperatura de evaporación, por ejemplo, nosotros tenemos que nuestra cámara frigorífica queremos a 5 grados Celsius, ¿sí? La temperatura de evaporación, ¿sí? Esto ya lo tiene. Aquí es igual a la temperatura de la zona menos de 10 o 15 grados Celsius. ¿Estemos? Entonces, si yo quiero a 5 grados Celsius, la temperatura de evaporación, ¿a cuánto me quedará? Si utilizo 10, menos 5. Si utilizo 15, menos 10 grados Celsius, la temperatura de evaporación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debe estar a menos temperatura para que pueda absorber el calor de nuestro producto. ¿Estamos? Ya hicieron relación, ¿no es cierto? Ya. La potencia. Aquí lo que nos salió de este programa. 1.39. Los 3 punto algo, ¿no es cierto? Ya. Ponemos aquí la potencia. Pero con otros datos. Verás. Sí. Bueno, a ustedes lo van a analizar otra vez, ¿no es cierto? Pero ya. 3.5 kilovatios. ¿Listo? Van aquí a seleccionar el tipo de compresor. Comúnmente compresor scroll. Pero si ustedes revisan otro tipo de sistema y que tiene alternativo, scroll o centrífugo, lo ponen, pero común, scroll. ¿Estamos? Ya. Luego de esto, ¿sí? Venimos acá y ponemos la temperatura de condensación. De la misma forma, más menos 10 la temperatura ambiente. Más menos... Temperatura ambiente sí. de 15 a 17 grados. Ya, entonces en este caso, ¿cuál sería? Más menos 10 sería, entonces puede ser de 7 o puede ser de 5. A ver. A los compañeros. No. Sí. Entonces sería la temperatura ambiente que tenemos es de 15 a 17. Ya, Y más. menos. O puede ser bien 27 grados, menos 10, o puede ser 7 grados. Ya, entonces, no, en este caso sumamos más Entonces, menos 10 o 15. Ahí, Entonces, más menos si 10. tenemos 18, 28 o, en este caso, 33. Esa es la temperatura de condensación. Eso. Sí, porque es más alta la temperatura que está en el evaporador, ¿no es cierto? Ya. Perdón, en el condensador es una temperatura más alta, en la que igual se transfiere, ¿sí? Entonces, esta temperatura del condensador debe ser igual a la temperatura ambiente más la temperatura, en este caso, 10 o 15. ¿Estamos? Ya. Y lo ponen aquí, y luego lo ponen a calcular, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener? Este programa nos ayuda a determinar la capacidad de refrigeración o EER. Entonces, en función de estos datos, nuestro sistema, ¿qué obtiene? Un 88, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad del compresor? Aquí, capacidad volumétrica, 2.23 metros cúbicos por hora, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad de calefacción? 1.51 kilovatios. ¿Estamos? ¿Sí? Como es un sistema básico, ciclo simple, máquina frigorífica, sin intercambiador de calor y con un evaporador. ¿Estamos? Sí. Ya. Entonces, primer análisis. 1. Determinamos en función de 5 refrigerantes. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a obtener? El COP o, en este caso, el EER, ¿sí? Luego, la capacidad del compresor, ¿sí? Y luego vamos a obtener también la potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? Lo que consume el compresor. ¿Estamos? Ya. Entonces, primero con 5 refrigerantes, es el primer análisis, ¿sí? El segundo análisis, vamos a cambiar la temperatura de condensación. ¿Sí? Entonces, si en este caso teníamos, por ejemplo, 19 grados Celsius, ¿sí? Entonces vamos
3 antes y 3 después. Sería ¿Sí? 3 antes y 3 después. 16 y 22. ¿Sí? Entonces, luego, con lo mismo, analizamos el COP, lo mismo, la capacidad del compresor y por último, el consumo del compresor. ¿Sí? Estamos todos hasta ahí. Ya. Una vez que hagamos esto y tengamos una tablita, ¿sí? Porque vamos a tener una tablita, ¿no es cierto? Temperaturas del condensador, aquí 15, 18, 20, 22. ¿Qué vamos a tener en el siguiente? El COP. ¿Qué vamos a tener en el siguiente? La potencia del compresor. Ahora, ya tenemos esta tablita. Vamos a graficar. Aquí va la temperatura. ¿Sí? Y aquí, ¿cómo varía? Por ejemplo, el COP o la potencia del compresor. Y quiero un análisis de esta tablita, de esta gráfica y de esta tablita. Pare de contar. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Los cálculos que nos salen aquí tienen que ser comprobados con esto de acá, ¿verdad? No, todo sale de aquí. Ya sale de ahí. ¿Sí? Que simplemente ya tabulamos nada más. Claro, Ah, ya. Tabú. ya. Y lo que ustedes es analizar. ¿Qué pasa si aumento la temperatura? ¿Qué pasa si disminuye? ¿Sí? ¿Qué pasa que? Con el tipo de refrigerante. ¿Qué pasa con el tipo de refrigerante? ¿Sí? Y me van a consultar el por qué, por ejemplo, si le salió el R177, el R717, menor COP del COP del 134, ¿por qué? ¿Sí? Y eso, como ya es un campo de investigación bastante amplio, ya han realizado bastantes investigaciones, lo van a encontrar directamente. ¿Estamos? Ya. Ya, primero tenemos que investigar los 5 primero para poder Sí, analizar esto todos. es muy fácil. 5 refrigerantes utilizados en refrigeración, le sale. Ya, y esos 5 refrigerantes solo entran aquí, ¿verdad? Porque acá ya con Sí. uno solo mismo. Ahí vamos a coger, por ejemplo, punto, nominal, base, refrigerante 134A. Ya, que ya Ese es le el va- base. Entonces, de este vamos a comparar los demás. Ya, aquí, poniéndole en este. Sí, ¿verdad? Ya. claro. O sea, aquí Entonces, como quieres uno solo, aquí somos 5. Sí. eso. Entonces, aquí ya. vamos cambiando 1, 2, 3, 4. Ya. ¿Sí? Y en la presentación del informe toca ponerle la captura de lo que lo vamos sacando en la computadora de cada uno. Sí, ¿O me cómo? ponen una captura, ¿sí? No de todos porque va a ser repetitivo. Lo que sí, una captura, primero el del dimensionamiento, eso sí, una captura de todo. Y me guardan el archivo. Me guardan el archivo, de la misma forma me guardan los archivos. ¿Estamos? Sí. Ya. Todo eso, hay que hacer los análisis. Con Sí. lo que me pasó es que vos le descargamos este programa aquí. Sí, directo. ¿Estamos, chicos? Sí. ¿Ya? Sí, 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 nos queda claro. Ahí sí, Cualquier claro. duda, se le puede escribir en que cualquier duda. Sí, sí, me escriben nomás al ¿cómo se llama? WhatsApp. Al WhatsApp o al Teams. Sí, si no